Ustedes creen que saben cómo es un cangrejo. Bueno, tiene caparazón, pinzas y camina de lado por la arena. Pero aquí va un dato del que probablemente nunca han oído hablar. La mayoría de los animales que ustedes consideran cangrejos no son cangrejos. Son impostores. El cangrejo de los cocoteros no es un cangrejo. El cangrejo real no es un cangrejo. El cangrejo porcelana no es un cangrejo. Solo lo aparentan. Y lo más extraño es que lo aparentan de manera independiente entre sí. La evolución, una y otra vez, a lo largo de cientos de millones de años, transforma criaturas completamente distintas en la misma forma. En cangrejo, este fenómeno incluso tiene nombre: carcinización, literalmente encangrejamiento, y plantea a la biología una pregunta que aún sigue sin respuesta. Imagínense el Océano Pacífico hace unos 10 millones de años. En algún lugar cerca de las costas de la actual Nueva Zelanda, una criatura espinosa con pinzas merodea por el fondo. Los científicos la llaman Paralomis deboderum. Se trata de un antiguo antepasado de los cangrejos reales modernos. Era del tamaño de una pelota de béisbol, llevaba un caparazón redondo y al parecer prefería las aguas frías y profundas. Si ustedes lo vieran hoy, dirían enseguida: pues claro, es un cangrejo. Pero no era un cangrejo. Más exactamente, no era un cangrejo verdadero. Esta criatura pertenece a un enorme grupo de crustáceos conocido como Anomura. Aquí entran los cangrejos de los cocoteros, la porcelana y los cangrejos ermitaños. Todos se ven parecidos, pero ninguno de ellos es un cangrejo. Provienen de criaturas alargadas con cola, más parecidas a camarones o langostas. Y luego, de manera independiente, una y otra vez, evolucionaron hacia la forma de cangrejo. ¿Pero por qué? ¿Por qué la naturaleza repite esta forma con tanta insistencia? ¿Cuál es el secreto de un éxito evolutivo tal que incluso otras especies se esfuerzan por copiarlo? La respuesta está en la asombrosa eficacia y flexibilidad de esta forma. Hace unos 360 millones de años aparecieron los primeros crustáceos decápodos. Se arrastraban por los fondos cenagosos y tenían el aspecto de las langostas modernas. Hace aproximadamente 260 millones de años, su árbol genealógico se dividió en dos ramas. Unos se convirtieron en cangrejos verdaderos, otros en falsos, esos mismos imitadores. Pasó el tiempo. En ambos grupos comenzó a producirse el mismo proceso. La larga cola de la langosta se fue acortando y plegando bajo el caparazón. El cuerpo, antes estrecho, se volvió plano y ancho. Desde el punto de vista de la supervivencia, fue un auténtico avance. Los científicos incluso lo llaman la revolución cretácica de los cangrejos. Casi el 80% de los grupos modernos de cangrejos verdaderos surgieron precisamente entonces. Y las criaturas con forma de cangrejo ocuparon muchísimos más nichos ecológicos que sus parientes de cuerpo alargado. La razón, al parecer, está en la versatilidad. Un cuerpo plano y redondo permite caminar, correr, nadar, enterrarse en la arena e incluso trepar a los árboles. Una langosta o un camarón no pueden hacer eso. Tienen movimientos limitados. Además, al esconder la larga cola, el animal le quitaba a los depredadores un blanco fácil. Vivir con forma de cangrejo permitía colonizar entornos completamente nuevos. Movilidad más protección. Una combinación poderosa. La selección natural llegó una y otra vez a la misma solución. En definitiva, la carcinización es un ejemplo de evolución convergente. Es cuando organismos completamente distintos, sin ponerse de acuerdo, llegan a la misma solución. La forma de cangrejo resultó ser una llave universal para la supervivencia. La naturaleza siempre busca el camino más óptimo. Y al parecer, convertirse en cangrejo es uno de sus hallazgos de ingeniería más afortunados. De aquí surge una de las preguntas más profundas de la biología. Y suena así: si reiniciáramos la evolución desde cero, ¿obtendríamos lo mismo? Durante mucho tiempo se pensó que no, que la vida en la Tierra es una cadena de casualidades, que si el asteroide hubiera caído un par de miles de kilómetros más a la izquierda, los dinosaurios habrían sobrevivido y nosotros no estaríamos aquí. 5 veces, como mínimo 5 veces, de manera independiente, la evolución llegó al mismo diseño. Y no porque las especies intercambiaran genes, sino porque las leyes de la física, la gravedad, la densidad del agua y la presión de los depredadores plantean los mismos problemas. Y la solución óptima es una sola. Eso es la evolución convergente. Y los cangrejos no son ni mucho menos el único ejemplo. Los ojos surgieron de manera independiente al menos 40 veces, en vertebrados, insectos, moluscos y medusas. Los diseños son distintos, con lente, compuestos, especulares. Pero la tarea es una sola: captar la luz y construir una imagen. O este otro ejemplo, las alas.
Los insectos, las aves, los murciélagos y los pterosaurios extintos inventaron las alas de manera independiente. 4 soluciones absolutamente distintas, pero las 4 tratan de lo mismo: cómo despegar del suelo. Esto nos lleva a la pregunta principal. Si la evolución en la Tierra está obsesionada con ciertas soluciones, ¿lo estará también en otros planetas? El zoólogo de Cambridge, Arik Kershenbaum, en su libro La Guía del Zoólogo Galáctico, afirma que sí. Las leyes de la física son las mismas en todo el universo. Los problemas a los que se enfrenta la vida, cómo moverse, cómo obtener energía, cómo no ser devorado, son universales. Y si las mismas soluciones surgen una y otra vez en la Tierra, ¿no hay razón para que no surjan en otro planeta? Creo que los animales en otros planetas tendrán patas, pero no puedo decir cuántas exactamente. Eso es cuestión de azar, aunque casi con seguridad será un número par. Entonces, ¿cómo son los extraterrestres? Posiblemente no tan distintos a nosotros. Si en un planeta lejano con océanos y depredadores hay alguien ahora mismo plegando lentamente su cola y aplanando su caparazón, no se sorprendan, ya saben cómo termina esto. Pero aquí está la trampa. Acabamos de hablar de la forma del cuerpo: caparazones, pinzas, alas. ¿Y si la forma no es para nada lo principal? ¿Y si lo más interesante que la evolución repite no es el cuerpo, sino la mente? Aquí va un acertijo. En un planeta lejano hay una criatura. No tiene columna vertebral, no tiene cráneo. Su sistema nervioso está distribuido por todo el cuerpo. Cambia el color de su piel en 200 milisegundos. Es capaz de resolver problemas que dejan perplejo a un niño de 5 años. Se comunica mediante el tacto y las texturas y vive 2 años. Pregunta: ¿es esta la descripción de un extraterrestre hipotético o de un animal real que ahora mismo se arrastra por el fondo del mar Mediterráneo? No pueden distinguirlo. De eso se trata. Llevamos siglos mirando al cielo y preguntándonos cómo es la mente ajena, y resulta que está sentada en la grieta de un arrecife de coral mirándonos. Es una criatura terrestre que rompe todas nuestras ideas sobre cómo debería ser la inteligencia: el pulpo. El pulpo tiene 3 corazones, sangre azul, un cerebro en forma de rosquilla por el que pasa el esófago. 2/3 de sus neuronas no están en la cabeza, sino en los tentáculos. Cada tentáculo, en esencia, toma decisiones por sí solo. No es un cerebro con un cuerpo. Es una red de 9 procesadores semiautónomos. Y a la vez, el pulpo abre frascos desde adentro. Reconoce los rostros de personas concretas. Se escapa de los acuarios por la noche. Se cuela en los acuarios vecinos. Se come a los peces y vuelve a su sitio. En el laboratorio de la Universidad de Otago, un pulpo llamado Inky levantó la tapa del acuario, se arrastró por el suelo, se metió en una tubería de desagüe y se marchó al océano. Planeó la fuga. El último antepasado común del ser humano y el pulpo vivió hace unos 750 millones de años. Era una criatura plana, ciega, del tamaño de un grano de arroz, sin cerebro y sin ojos. Todo lo que tiene el pulpo, los ojos, la inteligencia, la capacidad de resolver problemas, la evolución lo construyó desde cero, de manera independiente a nosotros, en paralelo. Y aquí va lo más asombroso. El ojo del pulpo está construido casi como el humano: lente, retina, pupila. Y en cierto aspecto incluso es mejor. El pulpo no tiene punto ciego. La retina no está vuelta del revés, como la nuestra. La evolución resolvió la misma tarea, pero mejor. Estamos acostumbrados a pensar que la mente es una casualidad, que simplemente tuvimos suerte. El asteroide mató a los dinosaurios y los mamíferos salieron de la sombra. Y a través de 1 millón de coincidencias afortunadas, apareció un cerebro capaz de construir cohetes. Pero el pulpo dice: no, la inteligencia compleja no es un billete de lotería, es otro cangrejo. Otra forma a la que la evolución llega una y otra vez, porque la tarea de conocer el mundo es universal. Y si la mente es convergente en la Tierra, entonces es convergente en todas partes. Para hacer este vídeo me apoyé fundamentalmente en el libro mencionado del zoólogo Arik Kershenbaum. Me gustó su lenguaje ligero y la cantidad de ejemplos, una parte de los cuales me dará tiempo a contarles en este vídeo. En la próxima hora descubrirán cómo se ven y cómo se comunican los extraterrestres, si pueden volar a la velocidad del sonido, dónde están los animales con ruedas, cómo aprendieron los abejorros a jugar al fútbol y por qué la inmortalidad no le conviene ni siquiera a los robots. Me llamo Sasha y esto es Homo Deus. A principios del siglo XIX, paleontólogos aficionados encontraron un esqueleto extraño. Se parecía a la vez a un pez y a un reptil. Era un ictiosaurio, un antiguo lagarto marino con un hocico alargado, perfectamente adaptado para nadar a gran velocidad. Si ahora se imaginaron un delfín, no se equivocaron. Por fuera son muy parecidos, aunque en términos de parentesco entre ellos hay un abismo tan grande como entre un humano y una rana. Este ejemplo ilustra la regla principal que nos ayudará a imaginar a los extraterrestres sin fantasías innecesarias. La forma siempre sigue a la función. El aspecto que tiene un animal depende directamente de cómo vive, cómo consigue su comida y cómo se reproduce. Miren a los animales terrestres: la trompa del elefante, el colmillo del narval, los colores brillantes de las mariposas, el aullido del lobo. Toda esta es la diversidad de formas, y casi cada
Cada una de ellas cumple una función concreta, ofrece una ventaja para la supervivencia. Los científicos, por ejemplo, todavía discuten para qué sirven las rayas de la cebra. Hay muchísimas versiones, desde el camuflaje y la protección contra los tábanos hasta la termorregulación y el desconcierto de los depredadores mediante ilusiones ópticas. Quien tenga razón ahora no importa. Lo importante es que todos buscan una función, es decir, el beneficio que aporta este coloreado. Nada surge porque sí. Por supuesto, en biología también ocurren errores. A veces un rasgo se fija simplemente por azar, sobre todo si el grupo de animales es pequeño y aislado. Esto se llama selección neutral, pero estos rasgos accidentales suelen ser pequeños e imperceptibles. La evolución no tolerará adornos llamativos y sin sentido, porque requieren energía y atraen a los depredadores. Los animales se ven distintos porque resuelven tareas distintas. Un color brillante sirve para atraer pareja o ahuyentar al enemigo. Un tamaño enorme para defenderse. La perseverancia para conseguir comida. No podemos decir con exactitud cómo son los extraterrestres. No sabemos si son verdes o de un color ocre amoratado. Ni siquiera sabemos si nuestros ojos serán capaces de percibir sus colores. Pero podemos predecir con seguridad qué tareas resuelven en su planeta. Y partiendo de esas tareas, entenderemos que su diversidad no será menor que la terrestre. Y ¿saben? La manera en que los extraterrestres se adaptan a su entorno, cómo se comportan, es mucho más interesante que su aspecto. Es precisamente en el comportamiento donde, con mayor probabilidad, encontraremos más cosas en común con ellos. Por eso, para entender a los extraterrestres, tenemos que mirar no a la forma, sino a la función. Y aquí nos será útil la selección natural. Es posiblemente la única explicación coherente de cómo a partir del limo primitivo, en 3.500 millones de años, surgió toda esta increíble complejidad. El principio es de una sencillez genial. Las soluciones acertadas se conservan, las fallidas se descartan. Richard Dawkins puso un ejemplo excelente. Imagínense que escriben al azar 20 letras en un teclado. La probabilidad de que de inmediato les salga una frase con sentido es de una entre miles de millones de millones. Es prácticamente imposible. Pero cambiemos un poco las reglas. Vamos a cambiar las letras al azar, pero si de pronto alguna letra coincide con la frase que necesitamos, la dejamos. Con este enfoque, una frase con sentido se compondrá en apenas unos cientos de intentos. La naturaleza, claro está, no tiene una frase ni un objetivo preparado de antemano, pero sí tiene un criterio de mejor-peor. Si algún cambio ayuda a sobrevivir, se fija. Es como escalar. Das un pequeño paso, te aferras a un saliente y avanzas. Poco a poco, terminas en la cumbre. Lo más interesante es que la ciencia simplemente no tiene otras alternativas reales a la selección natural. Todas las demás ideas sobre la fuerza vital, el plan divino o la Matrix no explican nada desde el punto de vista de los mecanismos. Es más, podemos describir la selección natural matemáticamente. Hubo un científico llamado George Price. Él dedujo una ecuación que muestra cómo la velocidad de la evolución depende de cuán útil sea un rasgo concreto. Por ejemplo, si los dientes largos dan una enorme ventaja, se extenderán por la población a la velocidad del rayo. Y si el beneficio es dudoso, la evolución avanzará a duras penas. Lo asombroso es que a las matemáticas de Price les da igual si el asunto ocurre en la Tierra o en Encélado, la luna de Saturno. Es una regla pura de la naturaleza y funciona en todas partes. Imagínense que los lanzan de noche a las montañas, en medio de una niebla espesa, y les dicen que encuentran la cumbre. ¿Cómo lo harían? No ven el objetivo. La única salida es tantear con el pie dónde sube la pendiente y dar un paso hacia allí, lentamente, a ciegas, paso a paso. Eso es la selección natural, el método de las mejoras locales. Y matemáticamente está demostrado que, en esas condiciones, simplemente no hay otro camino hacia la cumbre. A los escritores de ciencia ficción les encanta inventar extraterrestres telépatas todopoderosos, océanos pensantes o nubes de gas como las de Fred Hoyle, pero a menudo se olvidan de preguntarse: ¿y cómo llegó este ser hasta tal modo de vida? ¿Cómo era su antepasado? ¿Cómo evolucionó? Como sabemos con seguridad que el universo tuvo un comienzo, el famoso Big Bang, eso significa que la vida también tuvo que empezar en algún lugar desde el cero absoluto. Y la única manera que conocemos de elevarse desde cero hasta una superinteligencia es la buena y vieja selección natural. Ustedes preguntarán, pero ¿de dónde demonios sale tanta seguridad de que podemos aplicar nuestros conocimientos terrestres a los extraterrestres? Una cosa son ellos y otra somos nosotros. Todo se basa en una regla. En condiciones similares, la evolución encuentra soluciones similares. Esto se llama convergencia.
Miren a las aves y a los murciélagos. Saben volar, pero su antepasado común vivió hace 320 millones de años, antes incluso que los dinosaurios, y desde luego no volaba. De él descienden las serpientes, los elefantes y nosotros mismos. Eso significa que las aves y los murciélagos aprendieron a volar de manera totalmente independiente entre sí. Y no son los únicos. El vuelo se inventó al menos 4 veces. Las aves lo hicieron hace 150 millones de años, los murciélagos hace unos 50 millones. Antes de ellos estaban los gigantescos pterosaurios. Y por supuesto, los insectos, que fueron los primeros en alzar el vuelo hace 350 millones de años. Simplemente para no estrellarse al caer de los árboles. Las aves tienen alas de plumas, los murciélagos las tienen de piel tensada sobre dedos larguísimos. La construcción es diferente, pero la función es una sola. Tanto unos como otros corren tras los insectos como locos. El vuelo es algo tan genial y rentable que la naturaleza lo inventa una y otra vez. Y esto no se refiere solo al vuelo. Un ojo con cristalino, como el nuestro, ha aparecido independientemente unas 6 veces. La capacidad de dar descargas eléctricas, otras tantas. Y la viviparidad se ha inventado más de 100 veces. El ejemplo más impresionante es el lobo marsupial de Australia. Por fuera es clavado a un perro o un coyote, pero genéticamente está más cerca del canguro y del koala. ¿Cómo es esto posible? Simplemente, el lobo marsupial en Australia y el lobo común en Eurasia ocupaban el mismo nicho ecológico, el de gran depredador, y la evolución modeló a partir de antepasados completamente distintos a unas criaturas asombrosamente parecidas. Por eso la convergencia es nuestra clave para la zoología cósmica. Los mismos problemas que obligaron a los animales terrestres a desarrollar alas o colmillos obligarán a los extraterrestres a buscar soluciones parecidas. Aquí surge una pregunta evidente. ¿Significa todo esto que en otros planetas corren copias exactas de nuestros lobos y saltan canguros extraterrestres? No necesariamente. Al famoso biólogo Stephen Jay Gould le gustaba decir que si rebobinamos la cinta de la vida y la volvemos a reproducir, el resultado sería distinto. La evolución no se compone solo de regularidades, sino también de un montón de casualidades y catástrofes. Recuerden el asteroide que probablemente mató a los dinosaurios hace 66 millones de años. Si hubiera pasado un poco más a la derecha, el mundo seguiría estando gobernado por los reptiles, posiblemente inteligentes. Y hace 250 millones de años hubo una extinción aún más espantosa, la del Pérmico, en la que pereció el 90% de todas las especies. Parecería que ya no quedan reglas posibles, si todo depende de una piedra loca venida del cosmos. Pero aquí está la cuestión. Tras aquella monstruosa extinción del Pérmico, la vida se recuperó en apenas 10 millones de años. Sí, los famosos trilobites, que se arrastraban por el fondo del océano, desaparecieron para siempre. Pero el fondo del océano no se fue a ninguna parte. Allí seguía habiendo comida. Y este nicho vacío fue rápidamente ocupado por los crustáceos, los cangrejos. Cuando un planeta se vacía, las especies supervivientes empiezan a cambiar a toda velocidad y a ocupar los lugares libres. Esto se llama radiación adaptativa. Las formas cambian. En lugar de los gigantescos reptiles parecidos a fieras, llegan los dinosaurios. En lugar de los trilobites, los cangrejos. Pero las funciones siguen siendo las mismas. Alguien tiene que comer hierba, alguien cazar, alguien arrastrarse por el fondo. Por eso no nos encontraremos en el cosmos con una copia exacta de la zorra terrestre, pero casi con seguridad nos toparemos con un depredador ágil de tamaño medio que cumple el mismo trabajo. La vida puede no repetir las formas, pero siempre repite las funciones. Vale, la esencia de la convergencia está clara, pero profundicemos un poco más. ¿En qué leyes universales se apoya exactamente esta convergencia? La ley principal es, por supuesto, la selección natural. Es la base. Funciona en todos los lugares donde se cumplen 3 condiciones. 1. Los hijos heredan los rasgos de los padres. 2. Estos rasgos varían entre los distintos individuos. Variabilidad. Y 3. De estas diferencias depende cuánta descendencia dejas. Aptitud. Eso es todo. Si se cumplen estos 3 puntos, la selección funcionará sin fallar, tanto en la Tierra como en una simulación informática. Pero la biología evolutiva moderna ha dado un gran paso adelante desde el simple sobrevive el más fuerte. Han aparecido modelos matemáticos complejos. Recuerden la ecuación de Price. En general, los científicos han aprendido a tener en cuenta un montón de matices. Y aquí surgen las dudas. ¿No serán estos matices demasiado terrestres? ¿Funcionarán en el cosmos? Tomemos 2 ejemplos llamativos: la selección sexual y la selección de parentesco. Miren al pavo real. Su enorme cola es una catástrofe para la supervivencia. Con ella es difícil volar, y un depredador la detecta fácilmente. ¿Para qué sirve? Solo para encandilar a la hembra. Lo mismo ocurre con los cuernos de los ciervos o el canto de las aves. Esto es selección sexual.
Los animales están dispuestos a arriesgar la vida con tal de dejar descendencia. Y ahora miren a las suricatas. Allí las hembras subordinadas renuncian directamente a su propia reproducción para alimentar a hijos ajenos. Bueno, ajenos hasta cierto punto. Normalmente son los hijos de su hermana jefa. Esto es selección de parentesco. Los animales ayudan a aquellos con los que comparten genes. Es precisamente la selección de parentesco la base de cualquier sociedad compleja. Y aquí está el problema. Tanto la cola del pavo real como la sociedad de las suricatas están indisolublemente ligadas a una cosa puramente terrestre. Eso nos parece, el sexo. Si somos sinceros, los científicos todavía no entienden del todo para qué hace falta el sexo. La reproducción asexual parece mucho más sencilla y eficaz. No hace falta perder tiempo en cortejos. Y los hijos reciben el 100% de tus genes, no la mitad. Pero por alguna razón, fueron precisamente los seres que se reproducen sexualmente los que crearon en la Tierra toda esta increíble diversidad de formas. Las bacterias, que simplemente se dividen en dos, se quedaron como pequeñas bolitas unicelulares. ¿Por qué la evolución inventó el sexo? Hay muchas versiones. Tal vez la mezcla constante de genes sea la única defensa contra los parásitos que mutan rápido. O sea una manera de adaptarse más rápido a los cambios bruscos de clima, como hacen los pulgones. En verano se clonan y para el invierno pasan a la reproducción sexual, para crear descendientes genéticamente distintos. Tal vez alguno sobreviva. Pero lo más importante, es precisamente el sexo el que crea una estructura social compleja. En una colonia de clones, todos son parientes al 100%. Allí no hay conflicto de intereses. No hay diferencia entre el hijo propio y el hijo del vecino. Pero cuando aparece el sexo, aparece la diferencia en el grado de parentesco. Mi hijo está más cerca de mí, 50% de genes comunes, que mi sobrino, 25%. De esa diferencia nacen la familia, la competencia, las alianzas, la jerarquía. En una palabra, todo ese comportamiento complejo que nos hace humanos. ¿Existe entonces el sexo en los extraterrestres? No lo sabemos, pero no nos importa cuántos sexos haya allí. 2, como entre nosotros, o miles, como en algunos hongos. No nos importa cuántos progenitores haya. Lo principal es el propio principio de la mezcla de información genética entre individuos. Si en otro planeta hay vida pluricelular compleja, casi con seguridad utiliza un análogo de nuestra reproducción sexual. De lo contrario, simplemente no habría podido evolucionar hacia algo interesante. Y esto nos devuelve a la idea principal. Nos da absolutamente igual con qué química funcione la vida extraterrestre, con carbono y agua o con silicio y metano líquido. Las fuerzas fundamentales de la evolución no cambian por ello. Cuando los paleontólogos desenterraron al ictiosaurio, fueron capaces de entender cómo vivía, aunque nunca lo habían visto vivo. Para ellos, era un extraterrestre. De la misma manera podemos predecir el comportamiento de los verdaderos extraterrestres, conociendo las leyes universales de la selección. Las formas pueden ser cualesquiera, pero las funciones y las reglas del juego en el universo son las mismas. ¿Saben? A veces hablo con los gecos. Trepan por las paredes y se meten en casa. Yo intento convencerlos para que se suban a mi mano y así sacarlos de la casa al jardín. Pero claro, no me hacen caso, ni tienen ninguna intención de subirse. Entiendo que mis intentos de persuadirlos parecen un poco tontos. A nosotros, los humanos, por alguna razón, nos resulta muy importante sentir una conexión con otras criaturas, incluso con aquellas tan distintas a nosotros. Inconscientemente entendemos que tanto yo, como este geco, e incluso una lombriz de tierra, todos somos animales. Pero, ¿qué es lo que hace que un animal sea un animal? ¿Por qué estamos dispuestos a charlar con un geco, pero no con un líquen? Y lo principal, si algún día nos encontramos con extraterrestres, ¿podremos llamarlos animales? Parece una pregunta sencilla, pero les sorprenderá. En el estado norteamericano de Kentucky, por ejemplo, según la ley solo se considera animal a un ser vivo de sangre caliente que no sea humano. Es decir, un pez o un lagarto allí oficialmente no son animales y se puede maltratarlos impunemente. Entonces, ¿cómo deciden los científicos quién es quién? Durante siglos, desde los tiempos de Aristóteles hasta los de Carlos Linneo, los científicos dividían el mundo en grupos según el aspecto y la función. Es lógico, nosotros clasificamos las cosas de la vida cotidiana de la misma forma. Si con esto se puede cortar, entonces es un cuchillo. Si tiene pelo, 4 patas y ladra, entonces es un perro. Aristóteles distinguió 5 rasgos del animal: movimiento, sentidos, digestión, reproducción y la presencia de una organización interna. Pero los problemas empezaron de inmediato. ¿Y qué pasa con la ostra? Aparentemente no se mueve, y nadie la ha visto nunca hacer el amor. Durante mucho tiempo la gente directamente dudaba de si era un animal. O por ejemplo los murciélagos. Tienen alas y vuelan. ¿Significa eso que son aves? Aristóteles consideraba que las ballenas y los delfines eran peces. Sí, sabía que respiran aire y alimentan a sus crías con leche, pero no tienen patas. Por lo tanto, son peces. Solo en el siglo XVIII Linneo puso orden y dijo:
No, chicos. La ballena es un mamífero. El problema de la clasificación por la forma es que siempre aparecen excepciones. Las aves vuelan, salvo las avestruces y los pingüinos. Los mamíferos no ponen huevos, salvo el ornitorrinco. Por eso, cuando llegamos al cosmos, este enfoque puede liarnos seriamente. Si en otro planeta nos encontramos con una criatura que corre tras un palo y mueve un tentáculo a modo de cola, eso no significa todavía que sea un perro extraterrestre. Y el proceso de reproducción allí puede tener un aspecto tan extraño que ni siquiera entendamos qué acaba de pasar. Todo cambió hace 150 años, cuando Darwin demostró que toda la vida procede de antepasados comunes. Los científicos respiraron aliviados y reescribieron todos los libros de texto. Ahora ya no nos fijamos en cómo se ve cada uno, sino en quién es pariente de quién. Ya no hace falta discutir si la ballena se comporta como un pez. Solo hay que elaborar un árbol genealógico. La ballena y la vaca son parientes, porque tuvieron un tatarabuelo común. El perro y nosotros también somos parientes, porque en tiempos de los dinosaurios corría por ahí nuestro antepasado peludo común. E incluso somos parientes de las bacterias. Si rebobinamos el tiempo 3.000 millones de años atrás, toda la vida en la Tierra tiene una raíz única. LUCA, Last Universal Common Ancestor, el último antepasado común universal. Todos formamos parte de una gran familia. Es un sistema asombrosamente bello y lógico, pero hay un problema enorme. Este sistema solo funciona en la Tierra. Si encontramos vida en otro planeta, y siempre que no haya llegado allí en un meteorito desde la Tierra, está garantizado que no tendrá antepasados comunes con nosotros. 0 coincidencias en el ADN. Y eso significa que, según las reglas actuales de la biología, ningún extraterrestre, aunque parezca un calco de un gato, ronronee y cace ratones extraterrestres, tiene derecho a llamarse animal. Y aquí tenemos que pensárnoslo bien. ¿No será hora de inventar una nueva definición cósmica para la palabra animal? ¿Y realmente importa tanto cómo llamemos a los extraterrestres? ¿Animales o de otra manera? La ciencia ficción está llena de extraterrestres parecidos a bestias, los gusanos de arena de Dune, Chewbacca de Star Wars, y reaccionamos ante ellos emocionalmente igual que ante los perros o los osos terrestres. La cuestión no está en los términos, sino en la ética. Si nos encontramos con una criatura así, ¿debemos tratarla como a un animal? ¿Qué derechos tendrá? Miren lo que ocurre en la Tierra. Por ejemplo, en Nueva York se examinó una demanda para reconocerle el derecho a la inviolabilidad de la persona a 2 chimpancés con los que se hacían experimentos en una universidad. ¿Por qué? Porque son nuestros parientes más cercanos. Se nos parecen en la mímica y las emociones. Sencillamente nos dan pena. O este otro ejemplo, los delfines. En la India prohibieron los delfinarios porque consideraron a los delfines personas no humanas. Y eso que los delfines son parientes nuestros mucho más lejanos que, digamos, las ratas. Pero a las ratas las envenenamos por miles y no sentimos ningún remordimiento. O tomemos a los murciélagos vampiros. Son parientes nuestros mucho más cercanos que los delfines, pero su reputación no podía ser peor. Y eso que son criaturas inteligentes y sociales, que comparten altruistamente sangre con los compañeros hambrientos. Por cierto, sorpresa, el cerebro del delfín, por su estructura, está mucho más cerca del cerebro del murciélago que del nuestro. Tanto unos como otros necesitan un cerebro potente para procesar la ecolocalización, la visión por sonido. La corteza, que es la responsable de la inteligencia, en ellos es relativamente pequeña. Resulta que ni el parentesco ni la semejanza física del cerebro determinan nuestra actitud. Instintivamente, buscamos otra cosa. Volvamos a lo básico. ¿Qué nos enseñaron en la escuela? Los animales son organismos pluricelulares que se comen a otros. Las plantas fabrican su propio alimento a partir del sol mediante la fotosíntesis. También están los hongos. Por cierto, hay el doble de especies de hongos que de plantas. Ellos tampoco producen su comida, pero la digieren por fuera, secretan enzimas y absorben los jugos. Pero hay un criterio sencillo e intuitivo. Los animales se mueven. Para encontrar comida, el animal tiene que levantarse e ir a buscarla. Bueno, o nadar hasta ella. Por supuesto, hay excepciones, como los corales, que solo nadan de pequeños y luego se quedan toda la vida pegados a una roca. Pero la idea no cambia por ello. El movimiento es la fractura fundamental entre los animales y todos los demás. Estoy convencido de que la capacidad de moverse está en la base de muchos logros: la cooperación, la sociabilidad y, sobre todo, la inteligencia. Hay buenas razones para pensar que damos tanta importancia a la diferencia entre el movimiento y la inmovilidad, no por capricho, sino porque tiene un carácter fundamental. Para entender por qué el movimiento es tan importante, tenemos que asomarnos al pasado profundo de la Tierra, al periodo ediacárico. Durante mucho tiempo se pensó que la vida compleja apareció de golpe hace unos 540 millones de años, durante la llamada explosión cámbrica. Fue justo entonces cuando aparecieron los antepasados de los moluscos, gusanos y vertebrados modernos, con ojos, caparazones y patas. Pero después los científicos encontraron huellas de una vida aún más antigua.
que vivió hace 600 millones de años. Encontraron rastros de la biota ediacárica. Eran criaturas extrañas, de cuerpo blando, parecidas a colchones acolchados o a hojas, que no se asemejaban a nada conocido, y no tenían ni caparazones, ni dientes, ni ojos. ¿Y saben por qué? Porque nadie se las comía. El paleontólogo Mark McMenamin llamó a esta época el jardín de Ediacara. Era el paraíso absoluto. Las criaturas simplemente yacían en aguas poco profundas y absorbían energía gratis, la luz del sol o el calor de los volcanes. Quizás hacían la fotosíntesis ellas mismas, o quizás tenían algas viviendo dentro. No tenían que perseguir a nadie ni esconderse de nadie. Cuando hay muchos recursos y ninguna amenaza, la evolución se duerme. No hace falta innovar. Durante los primeros 3.000 millones de años, 3.000 millones de la historia de la Tierra, nadie se comía a nadie. La vida era pacífica, abundante y completamente inmóvil. Ni siquiera sabemos con seguridad si esos colchoncitos ediacáricos eran auténticos animales desde el punto de vista genético, pero en esencia no eran animales porque no se movían. Según Arik Kershenbaum, probablemente cualquier planeta habitable en el universo pasa por una fase larga y soñolienta como esta, una etapa de consumidores inmóviles de la energía gratuita de su estrella. Pero un día este paraíso se acaba inevitablemente. Alguien se ilumina. ¿Para qué quedarme aquí esperando la limusina de la naturaleza si puedo simplemente comerme al vecino? Así se desencadena un proceso parecido a la expulsión bíblica del paraíso. En cuanto apareció la depredación en la Tierra, la evolución se desató. Comenzó una frenética carrera armamentística. Aquellos que seguían tumbados pacíficamente en el fondo se convirtieron rápidamente en almuerzo. Sobrevivían los que desarrollaban caparazones, espinas, dientes y ojos. Y lo más importante, los animales empezaron a moverse activamente, a huir, a perseguir, a cavar madrigueras. Las plantas se quedaron quietas, resignadas a que se las comieran, y los animales se lanzaron a correr. Por supuesto, en otros planetas esta historia no se repetirá segundo a segundo, pero las reglas básicas no cambian. Para una evolución compleja, hace falta una crisis, competencia y escasez de recursos. El paraíso no crea formas complejas. Cualquier vida en el universo necesita dos cosas: energía para no morir y espacio para reproducirse. Tarde o temprano, ambas cosas comenzarán a escasear, y entonces las criaturas se verán inevitablemente obligadas a moverse para encontrar nuevos recursos. Y aquí ustedes podrían objetar: ¿y si en otros planetas inventaron formas completamente distintas e inimaginables de sobrevivir? Simon Conway Morris, el famoso paleontólogo de Cambridge, considera que no. La evolución a menudo encuentra las mismas soluciones para los mismos problemas. Las aves y los murciélagos tienen alas distintas, pero siguen siendo alas. Los ojos de los humanos y los pulpos están diseñados de manera asombrosamente parecida, aunque evolucionamos de forma absolutamente independiente. Vivimos en un mundo donde las leyes de la física limitan estrictamente la fantasía de la naturaleza. Por ejemplo, ningún animal ha desarrollado ruedas. Sencillamente, no es eficaz en la naturaleza salvaje. Por eso, si en un planeta lejano no hay gravedad, fricción y medios fluidos, agua, atmósfera, los extraterrestres usarán principios de movimiento que nos resultan familiares. En cuanto aparecen el depredador y la presa, comienza la carrera de velocidades. El antílope corre más rápido para sobrevivir. El guepardo corre más rápido para no morir de hambre. Parecería que esta carrera es interminable. Surge una pregunta curiosa. ¿Podrían aparecer en otro planeta animales que corran a la velocidad del sonido? La selección natural siempre exige un equilibrio entre el beneficio y el coste. La energía no es infinita. Puedes gastarla en una velocidad descomunal, pero entonces no te quedarán fuerzas para tener hijos. Y en la evolución no gana el más rápido, sino el que deja más descendencia. En algún momento, correr aún más rápido se vuelve simplemente poco rentable. Además, la evolución no sabe mirar al futuro, solo trabaja aquí y ahora. Para alcanzar la velocidad supersónica hay que superar la barrera del sonido, y eso supone un gasto colosal de energía. El aire o el agua delante de ti se comprimen. Surge una potente onda de choque que frena el movimiento. Los ingenieros que construían aviones supersónicos lo sabían. Solo hay que romper esta barrera densa, y después volarás con facilidad. Pero la naturaleza no sabe asumir pérdidas a cambio de un beneficio futuro. Si cada nuevo paso hacia la barrera del sonido exige enormes esfuerzos y no aporta una ventaja inmediata, el animal simplemente dejará de acelerar. No le hace falta. Por eso incluso los animales terrestres más rápidos, el halcón peregrino en picado o el pez vela, están infinitamente lejos de la velocidad del sonido.
y en otros planetas ya tengan océanos de metano o lluvias de diamante. Las leyes de la física y los principios de la supervivencia serán los mismos. Allí no hay monstruos supersónicos. Para entender cómo pueden moverse los extraterrestres, tenemos que recordar la física. Las leyes del movimiento son las mismas en todas partes. Y la ley principal, como ya dijo Isaac Newton, suena así. Para moverse hay que aplicar una fuerza. Pero la fuerza se puede aplicar a cosas distintas. De eso depende cómo está construido el animal. Por ejemplo, se puede uno desplazar a través de una sustancia sólida, como la lombriz de tierra a través del suelo. Pero es difícil. Es mucho más sencillo moverse a través de algo que fluye. Y lo fluido puede ser un líquido o un gas. En cualquier medio fluido, el animal tiene 3 opciones de relación con la gravedad. La primera, pesas más que el medio. Significa que te hundes. Tu destino es caminar por el fondo o por la tierra. Así vivimos nosotros, los perros, los cangrejos. Caminamos en la frontera entre lo sólido y lo fluido. Las aves también pesan más que el aire, por eso volar es para ellas una lucha constante contra la caída. En cuanto dejan de batir las alas, la gravedad cobra lo suyo. La segunda opción, pesas menos que el medio. Significa que flotas hacia arriba. Tomemos por ejemplo la foca. Le resulta más fácil estar tumbada en la superficie del agua que sumergirse. Para bajar a las profundidades tiene que caer hacia arriba, haciendo un esfuerzo. O este otro ejemplo, la carabela portuguesa. Es una criatura con una vejiga de gas que se pasa toda la vida balanceándose en la superficie del océano y no puede bajar. Y la tercera opción, la flotabilidad neutra. El premio gordo. Tu densidad es igual a la del medio. No te hundes ni flotas. No tienes que gastar energía en luchar contra la gravedad. Así viven precisamente los peces. Regulan su peso mediante grasa o una vejiga natatoria. Y aquí empieza lo interesante. Cuando estás suspendido en la columna de agua o de gas y comienzas a moverte hacia adelante, el medio empieza a fluir alrededor de ti. Si tienes aletas o alas, puedes cambiar ligeramente su ángulo. Y este flujo mismo empezará a empujarte hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o a la izquierda. Es algo increíblemente eficaz. Recuerden los virajes locos de los delfines o de las bandadas de pájaros en el cielo. Es difícil imaginar que solo en la Tierra los animales hayan descubierto las colosales ventajas del movimiento dinámico en un medio fluido. Así que probablemente otros planetas estén llenos, bueno, quizá no de peces, pero sí de algunos animales con un modo de desplazarse parecido. Pero, ¿cómo se puede uno mover si está suspendido en el aire o en el agua? Y bajo sus pies no hay tierra firme. La forma más obvia es batir las alas o las aletas, empujando el medio hacia atrás. Las aves y los peces cambian constantemente la forma del ala o de la aleta durante el aleteo. Y además, usan los vórtices. Cuando el pez agita la cola, detrás de él se forman remolinos de agua, parecidos a anillos de humo de cigarrillo. Estos anillos empujan al pez hacia adelante, dándole un impulso adicional. Dicen que, según las leyes de la aerodinámica, el abejorro no debería poder volar, pero vuela precisamente porque utiliza estos microvórtices con maestría. La física de la hidrodinámica y la aerodinámica es universal. Por eso las abejas extraterrestres zumbarán y agitarán sus alitas, siguiendo más o menos los mismos principios. Hay otras maneras. Las criaturas microscópicas pueden cubrirse de miles de cilios diminutos y remar con ellos sincronizadamente. Pero esto solo funciona para los pequeñísimos. En cambio, los calamares y los pulpos inventaron el motor a reacción. Toman agua y luego la escupen bruscamente hacia atrás, obteniendo un potente empujón. Es una forma estupenda de huir de un depredador. Teniendo en cuenta que sus antepasados reinaron en los océanos durante cientos de millones de años, la propulsión a chorro es un truco súper exitoso. Por eso es perfectamente posible que nos encontremos con extraterrestres que se desplacen mediante chorros propulsivos. Y además, los animales inteligentes entienden que el medio en sí mismo no se queda quieto, se calienta por el sol o por los volcanes, y surgen corrientes y flujos ascendentes. Puedes simplemente relajarte y permitir que la corriente te lleve, como hace el plancton. O puedes convertirte en surfista. Recuerden los albatros. Esta ave pesa más que el aire, pero el albatros pone el ala en el ángulo adecuado y el flujo del viento crea fuerza de sustentación. Por cierto, así vuelan los aviones. Sus motores empujan la máquina hacia adelante, y el aire de frente fluye alrededor de las alas y eleva el avión. El albatros puede planear así durante horas sobre el océano sin batir las alas en absoluto. Así que, por muy extraños que sean los animales extraterrestres, si viven en océanos o en una atmósfera densa, obedecerán estas leyes. Batirán, expulsarán chorros o planearán, apoyándose en el propio medio. Surge la pregunta, ¿de qué manera concreta se puede uno mover en un medio fluido, donde no tienes apoyo firme bajo los pies? El agua y el aire son muy distintos entre sí, y eso impone sus propias reglas del juego. En el agua, o en cualquier otro líquido denso, es muy fácil alcanzar la flotabilidad neutra. El agua es densa, sostiene bien el peso. En cambio, el aire es un medio enrarecido.
mantenerse en él es difícil. Pero pongámonos a fantasear. ¿Y si en la atmósfera volaran animales parecidos a dirigibles? Imagínense una gigantesca ballena celeste que pende en el aire gracias a una bolsa con un gas ligero, por ejemplo, hidrógeno producido por bacterias. No bate alas, no gasta energía, sino que simplemente planea entre las nubes filtrando plancton atmosférico. Los autores de ciencia ficción llaman a estos seres burbujas de Ford o floaters. Pero, ¿por qué no existen en la Tierra? El asunto no está solo en que el hidrógeno sea explosivo. El problema principal es la viscosidad del medio. En el océano, el agua es lo suficientemente densa como para que el plancton simplemente flote en ella sin esforzarse. En cambio, el aire es demasiado fluido. Para que los microbios estén suspendidos en el cielo, hacen falta corrientes de aire potentes y constantes. En la Tierra, sencillamente no hay plancton atmosférico, por lo que las ballenas celestes no tendrían nada que comer. Pero en otros planetas, todo puede ser distinto. Si la atmósfera es muy densa o si la gravedad es débil, los microbios pueden flotar mucho tiempo en el aire, y allí podría desarrollarse perfectamente todo un ecosistema aéreo con ballenas voladoras. Eso sí, en los planetas pequeños la atmósfera escapa rápidamente al espacio, como en Marte, y en los gigantes gaseosos azotan unos huracanes tales que la vida allí es muy improbable. Así que, por ahora, las ballenas celestes solo existen sobre el papel. Nosotros, igual que la mayoría de los animales que conocemos, vivimos en la frontera de dos medios, la tierra firme y el aire fluido. La gravedad inevitablemente lo tira todo hacia abajo. Por eso en la mayoría de los planetas aptos para la vida hay una superficie sólida. Moverse empujándose desde una superficie sólida es mucho más eficaz que chapotear en el agua o en el aire. Pero aquí hay un enemigo propio, la fricción. Intenten arrastrarse hacia adelante sin levantar el cuerpo del suelo. Es difícil, ¿verdad? La fricción se come un montón de energía. Así se arrastraban precisamente las primeras criaturas primitivas. Y así siguen arrastrándose hoy las amebas y los caracoles, puntando el camino con una mucosidad resbaladiza. Pero un caracol no escapará de un guepardo. Para vencer la fricción hay que separar el cuerpo del suelo. Y para ello, la naturaleza inventó algo genial: las patas. Las patas son un truco tan excelente que han aparecido en el curso de la evolución muchas veces y por caminos absolutamente distintos. Miren a la araña y al gato. En la araña las patas son tubos rígidos, un exoesqueleto, dentro de los cuales se esconden los músculos. En el gato, al revés, los huesos rígidos están dentro y los músculos blandos fuera. La construcción es completamente distinta, pero la función es la misma: levantar el cuerpo del suelo y dar un punto de apoyo para correr rápido. De todo esto se desprende una conclusión importante. Los animales en otros planetas, lo más probable, deben tener patas, aunque no necesariamente construidas de la manera que conocemos. En la Tierra hay tipos de patas muy extraños. Por ejemplo, los gusanos aterciopelados caminan sobre saquitos blandos llenos de líquido, y los erizos y las estrellas de mar se desplazan sobre cientos de diminutos tubitos hidráulicos. Cada una de sus patitas se mueve por su cuenta, creando un movimiento caótico pero eficaz. El erizo de mar se arrastra despacio, pero imaginen un planeta cuya superficie esté cubierta de piedras afiladas como el cristal, o donde el suelo sea increíblemente resbaladizo, como teflón untado en aceite. Las patas normales no servirían allí, se cortarían o resbalarían. En cambio, cientos de patitas ventosas se las arreglarían perfectamente. ¿Saben? Hay algo que damos por hecho todo el tiempo cuando pensamos en los animales. Casi todos los seres de la Tierra, desde la mosca hasta el elefante, tienen un lado derecho y uno izquierdo. Y por tanto tienen un delante y un detrás. Esto se llama simetría bilateral. Las excepciones en la Tierra son una minoría minúscula: las esponjas, los corales, las medusas y las estrellas de mar. El otro 99% de las especies son simétricas. ¿Por qué? Porque si necesitas arrastrarte hacia adelante con un objetivo determinado por una superficie sólida, te conviene tener un delante bien marcado, donde estarán concentrados los órganos de los sentidos y la boca, y extremidades especializadas a los lados, para empujarte de manera eficaz. La simetría bilateral es un superpoder para el movimiento dirigido. Permite hacer movimientos ondulantes increíblemente eficaces. Recuerden cómo se desliza una serpiente, cómo nada una raya, o cómo mueve sus patitas un ciempiés. Ninguna criatura informe o redondeada puede competir con ellas en velocidad y elegancia. Por eso, casi con seguridad, la mayoría de los extraterrestres veloces serán también bilateralmente simétricos. Tendrán una cara mirando hacia adelante, en el sentido de la marcha. Alto, esperen. ¿Y entonces qué pasa con las medusas y las estrellas de mar? ¿Por qué renunciaron a la bilateralidad? La cuestión es que las medusas simplemente no necesitan simetría. Derivan perezosamente por el océano y atrapan plancton. Sí, las tortugas rápidas se las comen, pero en su nicho ecológico, ser sencillo y energéticamente eficiente es más importante que nadar rápido. En cambio, las estrellas de mar y los erizos son toda una novela policíaca. Sus antepasados eran bilateralmente simétricos.
Sus diminutas larvas todavía hoy nadan como los alevines normales. Tienen derecha e izquierda, pero cuando la larva se asienta en el fondo, la mitad de su cuerpo muere y se convierte en una estrella de 5 puntas o en una bola. ¿Por qué? La respuesta está en sus patitas ventosas hidráulicas. Cuando te desplazas sobre miles de micropatitas independientes por un fondo irregular o viscoso, no te importa en absoluto dónde está el delante y dónde el detrás. Simplemente fluyes en cualquier dirección. En esas condiciones tan específicas, la simetría bilateral solo estorba. Y apliquemos todos estos conocimientos a los dos mundos más prometedores de nuestro sistema solar, las lunas de Saturno. Encélado es una bola de hielo bajo cuya corteza chapotea un océano de agua salada de hasta 30 kilómetros de profundidad. Allí hay fuentes geotérmicas en el fondo y, por tanto, hay energía. Si allí hay vida, se comportará según las reglas que nos resultan comprensibles. Los peces o calamares de Encélado batirán las aletas o lanzarán chorros propulsivos exactamente igual. Y allí podría haber un ecosistema absolutamente asombroso, justo bajo el techo, en la frontera entre el océano y la corteza de hielo. Los animales tendrían que pesar menos que el agua, para que la gravedad los apretara hacia arriba, contra el hielo. Es un mundo del revés. Los análogos de los cangrejos correrían por el techo de hielo. Los depredadores estarían suspendidos en la columna de agua mirando hacia arriba en busca de presas. El único problema de este mundo invertido son los animales muertos. Pesan más que el agua y se hundirían en el abismo, privando al ecosistema del techo de nutrientes. Y ahora echemos un vistazo a Titán. Allí hay verdaderos ríos, lagos y lluvias. Solo que allí hay 180 grados bajo cero. Y en lugar de agua corre metano líquido. El metano es 6 veces más fluido que el agua. Por eso nadar en un lago de Titán se parecería más bien a volar en nuestro aire denso. Imagínense que caminan por el bosque. De todas partes les llegan sonidos. Cantan los pájaros, susurran las hojas. Alguien chilla entre la hierba. Pero eso no es todo. Ven cómo salta un pájaro por una rama. Sienten que un mosquito se ha posado en su mano. Inhalan el olor de la tierra húmeda. Nuestro mundo está lleno de señales. Tenemos 5 sentidos: vista, oído, olfato, tacto, gusto. Y los usamos constantemente para captar información. Y los animales lo hacen simultáneamente por varios canales a la vez. Pero, ¿para qué complicarlo así? ¿Para qué mirar y escuchar al mismo tiempo? En primer lugar, es fiable. Si cae un fuerte aguacero y no se oye nada, pueden ver el peligro. Y en la oscuridad total, pueden oírlo. La duplicación de las señales salva vidas. En segundo lugar, da más información. Su perro puede simplemente ladrar, pero si a ese wow le añaden la imagen, entenderán su estado de ánimo con mucha más precisión. Por cierto, ¿por qué hablamos con sonidos? Entre todos esos olores, contactos y sabores, los humanos, por alguna razón, eligieron el sonido para crear el lenguaje. ¿Es simplemente una rareza terrestre? ¿O hay en el sonido algo especial que lo convierte en el candidato ideal para ser el medio cósmico de comunicación? Para entenderlo, pensemos qué hace falta en general para una buena comunicación. La comunicación es cuando uno transmite información útil y otro la descifra. Y la información debe ser mucha. Si su única forma de comunicarse es la mímica, difícilmente podrán escribir poemas o explicar un teorema. Además, la señal tiene que funcionar a distancia. Por ejemplo, el tacto se une muy bien, pero para advertir a la manada de un leopardo hay que acercarse pegado. Y eso es estúpido y peligroso. Por eso, la mayoría elige el sonido. El sonido tiene 3 ventajas colosales en la Tierra, y casi con seguridad en la mayoría de los demás planetas. En primer lugar, rodea los obstáculos. La luz se propaga en línea recta. Si un pájaro está detrás de un arbusto no lo verán, pero pueden oírlo. Las ondas sonoras son largas, por eso rodean fácilmente los árboles y las piedras. En segundo lugar, el sonido es rápido. En el aire viaja a 340 metros por segundo. Para la comunicación entre animales eso es más que suficiente. Por ejemplo, los lobos necesitan coordinar rápidamente un ataque a un ciervo, y el sonido cumple esta tarea a la perfección. Y además, el sonido es extraordinariamente informativo. Puede transmitir un montón de frecuencias distintas a la vez. Por supuesto, el sonido tiene una desventaja. Necesita un medio. En el espacio o en Marte, con su atmósfera enrarecida, no podrán charlar. Pero en cualquier planeta con atmósfera densa u océanos, el sonido será el rey de la comunicación. Pero aquí surge una paradoja. Nosotros, los pájaros, los delfines, los lobos, todos usamos el sonido con virtuosismo. En cambio, nuestros parientes más cercanos, los gorilas y los chimpancés, son simples zoquetes en este aspecto. Son prácticamente mudos. Los científicos llevan años intentando enseñar a los chimpancés a hablar, pero su aparato vocal no es capaz de eso. Resulta que nuestro antepasado común con los simios, que vivió hace solo 8 millones de años, tampoco sabía charlar.
En cambio, los pájaros y los lobos cantan y aúllan que da gusto. Esto significa que nuestra habla no es ningún antiguo legado de los primates. Es un invento evolutivo reciente que nosotros, los humanos, desarrollamos de manera independiente, simplemente porque el sonido es una herramienta endiabladamente cómoda. La naturaleza recurre una y otra vez al sonido cuando se necesita construir una sociedad compleja. Quizás la naturaleza extraterrestre actuará de la misma manera. Nuestros antepasados comunes con los chimpancés, que vivieron hace unos 6 millones de años, lo más probable es que no charlaran en absoluto, sino que se comunicaran visualmente, mediante posturas y gestos. A los simios de los zoológicos se les pueden enseñar lenguajes de signos complejos. Incluso a veces conversan consigo mismos con gestos cuando no hay nadie cerca. Entonces, ¿por qué en la naturaleza no apareció ni un solo lenguaje de signos visual completo, antes de que los humanos lo inventaran para los sordos? En general, en la naturaleza hay muchísimas señales visuales. La cola del pavo real, los colores brillantes de la rana venenosa, la mueca amenazadora de la macaca o la famosa danza de las abejas. La visión apareció hace muchísimo tiempo, hace unos 700 millones de años. Y la luz, como canal de comunicación, tiene grandes ventajas. En primer lugar, es instantánea. En segundo lugar, ofrece una precisión increíble. La luz viaja estrictamente en línea recta, por eso sus ojos pueden ver detalles a kilómetros de distancia. Pero ahí terminan las ventajas y empieza la cruda realidad. La luz no sabe rodear los obstáculos. Eso ya lo hemos hablado. En la oscuridad, la luz también es inútil, a menos que sean una luciérnaga. Además, la luz se dispersa rápidamente. Incluso en el agua o el aire más limpios, no podrán distinguir un gesto a una distancia de cientos de metros. Y ahora imagínense Júpiter, envuelto en densas nubes de amoníaco. Allí la visibilidad es cero. Algunos animales intentan sortear esto. Las luciérnagas o los peces de aguas profundas parpadean como si fueran código Morse. Pero con código Morse no se dice gran cosa. Te pierdes un destello y el sentido se pierde. Los charlatanes visuales más impresionantes de la Tierra son las sepias y los pulpos. Saben cambiar al instante de color y los dibujos de su piel. Un alucinante psicodélico. Pero ni siquiera ellos transmiten así pensamientos complejos. Más bien transmiten emociones o simplemente hipnotizan a su presa. Nosotros, los humanos, también usamos constantemente el lenguaje corporal y leemos perfectamente la postura de nuestro perro. Pero este lenguaje es demasiado impreciso y depende del contexto. No hay un único diccionario de gestos para todos los perros del mundo. Por eso el canal visual de comunicación resultó ser demasiado vulnerable y poco fiable para convertirse en la base de un lenguaje complejo. Pero esperen, todo el tiempo pensamos en la comunicación visual como en algo lineal. Un gesto, después otro. Un destello, después el siguiente. Estamos acostumbrados a que nuestro propio lenguaje sea secuencial. Pronunciamos las palabras una tras otra. Leemos de izquierda a derecha. Pero, ¿y si un lenguaje visual puede funcionar de manera completamente distinta? No en el tiempo, sino en el espacio. Ante ustedes está La Última Cena de Leonardo da Vinci. No es un simple conjunto de manchas. La disposición de cada figura tiene un sentido riguroso. Es una sintaxis espacial. ¿Podrían los extraterrestres comunicarse mediante cuadros? Por supuesto. Recuerden a las propias sepias. Sus dibujos no son aleatorios. Tienen su propia sintaxis visual. Y ahora imagínense una civilización de pulpos extraterrestres altamente desarrollados. Pueden comunicarse iluminándose con complejísimos hologramas tridimensionales o con manchas de color. En lugar de decir, fui a la tienda y compré comida, mostrarán al instante un cuadro complejo en el que la disposición de las manchas transmitirá toda esa idea de golpe, en una fracción de segundo. Entender un lenguaje así nos resultaría increíblemente difícil, ya que estamos acostumbrados a pensar de forma lineal. Pero esto demuestra una vez más que el canal visual no se debe descartar. En un planeta con condiciones distintas, podría perfectamente convertirse en la base de algo mucho más potente que la cola de un pavo real. Aunque también aquí hay una trampa. Pintar un cuadro detallado de un tiburón cuando el tiburón ya está cerca es demasiado lento. Es más fácil parpadear en rojo. La abstracción siempre vence a la velocidad. Por cierto, esto no se refiere solo a la vista. Nuestras palabras también son abstractas. La palabra perro no se parece en nada a un perro. Si un extraterrestre oye el sonido perro, no adivinará por nada del mundo que se trata de un animal peludo con cola. ¿Por qué? La señal de peligro debe ser lo más nítida posible y no parecerse a nada. Las cercopitecas de nariz blanda gritan cuando ven un leopardo, en vez de intentar rugir como él. Tienen una garganta pequeña. Físicamente no pueden imitar su voz grave. Pero lo principal, si la señal del leopardo sonara parecida a la señal de águila, los monos se confundirían y morirían.
Por eso la evolución obliga a hacer las palabras abstractas, pero al mismo tiempo lo más diferenciables posible. Así que, lo más probable, el lenguaje de los extraterrestres también consistirá en sonidos o destellos aleatorios. Y ahora hablemos del canal de comunicación más infravalorado, de los olores. Por cierto, es la forma de comunicación más antigua de la Tierra. Incluso las bacterias, hace miles de millones de años, sabían olfatear sustancias químicas en el agua y nadar hacia la comida. Toda la vida pluricelular está construida sobre la química. Nuestras células se comunican mediante señales químicas. En el mundo animal los olores están en todas partes. Los perros, las hormigas y las abejas intercambian olores constantemente. Aquí hay comida, allí hay un enemigo. Estoy listo para aparearme. Pero, ¿por qué entonces no escribimos poemas con olores? ¿Por qué no hay un lenguaje químico? ¿Acaso hay simplemente demasiados pocos olores como para componer con ellos un vocabulario rico? Para nada. En nuestra nariz hay unos 400 tipos de receptores olfativos, en los perros 800, en las ratas 1200. A partir de combinaciones de estos centenares de receptores, se puede componer una cantidad astronómica de olores distintos, mayor que la cantidad de átomos del universo. Desde el punto de vista del ancho del canal, los olores no son inferiores a los sonidos. Nuestro cerebro podría procesar el habla química con la misma facilidad que la sonora. Entonces, ¿cuál es el problema? La respuesta: la velocidad. La luz vuela al instante, el sonido a 340 metros por segundo. ¿Y a qué velocidad vuela un olor? Se arrastra. La velocidad del olor es igual a la velocidad de la difusión o a la velocidad del viento. Incluso en una fuerte tormenta, el olor viaja a una velocidad de apenas 15 metros por segundo. Y en una tarde sin viento, el mensaje del vecino les llegará en todo un minuto. Imagínense una manada de lobos que necesitan decir urgentemente: el ciervo ha girado a la izquierda. Para cuando llegue el olor, el ciervo ya estará detrás de la siguiente montaña. O imagínense que intentan responder a un mensaje oloroso de pie contra un viento fuerte. Su respuesta simplemente se la llevará el viento hacia otro lado. Es una comunicación de un solo sentido. Por eso el lenguaje químico solo sirve para mensajes muy cortos y simples. Es muy poco probable que los extraterrestres puedan construir sobre él una civilización compleja con literatura y ciencia, a no ser que se comuniquen pegados unos a otros, en un entorno absolutamente tranquilo. Hay en la Tierra criaturas cuya forma de comunicación es tan fantástica que parece auténtica telepatía. Son los peces eléctricos, los peces cuchillo sudamericanos y los peces elefante africanos. Si queremos imaginarnos a unos extraterrestres realmente exóticos, tenemos que mirar precisamente a estos. La vida es electricidad. Cada célula de su cuerpo funciona gracias al desplazamiento de cargas eléctricas. Y dado que en cada ser hay electricidad, la evolución, tarde o temprano, tenía que inventar una manera de captarla. La electrorecepción la tienen los tiburones, las rayas, las salamandras e incluso el ornitorrinco, que busca sus presas en aguas turbias con los ojos y los oídos cerrados, simplemente escaneando el fondo con su hocico. Pero los peces cuchillo y los peces elefante son más sofisticados. No solo captan pasivamente los campos ajenos, generan los suyos propios. Tienen unos órganos especiales formados por células musculares modificadas que funcionan como una pila de baterías. El pez crea a su alrededor un campo eléctrico alterno y lo utiliza para dos cosas asombrosas. En primer lugar, ve con él. Cualquier piedra u otro pez distorsiona ese campo y el cerebro del pez cuchillo lee esas distorsiones. Ni siquiera podemos imaginarnos cómo se ve ese mundo eléctrico en su cabeza. En segundo lugar, se comunica con él, cambiando la frecuencia y el ritmo de los impulsos eléctricos. Los peces transmiten muchísima información. ¿Quiénes son? ¿De qué sexo son? ¿Y quién manda allí? Desde el punto de vista de la física, el campo eléctrico es un candidato ideal para crear un lenguaje complejo. Es rápido, indica con precisión dónde está el interlocutor. En él se puede embutir un enorme volumen de datos, simplemente cambiando las frecuencias. Pero, ¿por qué entonces ningún pez cita a Shakespeare en lenguaje eléctrico? ¿Y por qué ese superrecurso no se ha extendido a la tierra firme? Hay dos razones. La primera es enormemente caro. Para generar un campo potente y analizar las señales reflejadas, hay que quemar una barbaridad de energía y tener un cerebro enorme. La evolución no asumirá ese gasto sin más. Esta habilidad solo aparece allí donde sin ella no se puede sobrevivir. Por ejemplo, en la oscuridad total de los ríos tropicales turbios, donde los ojos son completamente inútiles. Es como una herramienta especializada carísima. La segunda razón es la física. El campo eléctrico se propaga bien en el agua, sobre todo en agua dulce. En cambio, el aire es un magnífico aislante. En tierra firme es sencillamente imposible crear a tu alrededor una burbuja eléctrica para comunicarte.
La corriente no pasa, por eso el ornitorrinco y el equidna resuelven este problema de otra manera. Se cubren los hocicos con una mucosidad húmeda que conduce la electricidad, pero esto solo funciona a quemarropa. Por eso en la Tierra, el lenguaje eléctrico se ha quedado como dominio de un grupo reducido de peces en condiciones específicas. Pero, ¿qué significa esto para nosotros en el contexto de los extraterrestres? Significa que en planetas con océanos oscuros y subterráneos, la comunicación eléctrica o acústica será el principal medio de comunicación. Allí, unos extraterrestres sin ojos podrían perfectamente crear una cultura altamente desarrollada, comunicándose mediante complejísimos impulsos eléctricos. En cambio, en planetas como Marte, con su atmósfera enrarecida, donde el sonido no viaja y la electricidad no funciona, la evolución apostará por la vista o por la química. A los humanos nos encanta considerarnos la corona de la creación. Tenemos civilización, cohetes, Shakespeare. Y los animales, bueno, son simplemente animales. Pero si queremos entender cómo puede ser la mente de los extraterrestres, vamos a tener que bajar de las nubes a la Tierra y plantearnos una pregunta difícil. ¿Qué es la inteligencia? Durante siglos los humanos hemos intentado medir la inteligencia y se nos ocurrieron los test de coeficiente intelectual. Pero el problema es que son terriblemente antropocéntricos. Lo medimos todo según nosotros mismos. Si nos encontramos con extraterrestres que han construido un radiotelescopio pero piensan de una manera absolutamente distinta, ¿entenderemos que son inteligentes? ¿O decidiremos que son simplemente unos biorobots extraños? Para no pasar por alto a nuestros hermanos en inteligencia, tenemos que mirar a la inteligencia no con los ojos del humano, sino con los ojos de la evolución. La evolución no hace nada porque sí. La inteligencia es una herramienta para resolver problemas. En un mundo donde hay poca comida, poco espacio y muchos depredadores, sobrevive el que sabe espabilarse. Incluso una primitiva ameba se arrastra hacia el lugar donde más huele a comida. Eso ya es un pequeñísimo paso hacia la inteligencia. No avanza a tontas y a locas, reacciona al entorno. Pero la tarea principal de toda inteligencia es la predicción. ¿De quién son estos huesos? ¿Llegará pronto el invierno? ¿A dónde ir a cazar? El cerebro es una máquina de hacer pronósticos. Nosotros, los humanos, hemos llevado este arte a su máximo. Podemos hacer girar en la cabeza una simulación de cómo volará un cohete hacia Júpiter sin construir el cohete. Pronosticamos las consecuencias de nuestros actos sin llegar a cometerlos. Pero la esencia no cambia por ello. Nosotros, el murciélago y el pulpo, usamos nuestro cerebro para anticipar cómo se comportará el universo en el segundo siguiente. Lo único es que nosotros vivimos en un mundo de objetos visuales, mientras que el murciélago vive en un mundo de ecos. El filósofo Thomas Nagel dijo en su día que jamás podremos entender qué se siente al ser un murciélago. Nuestros mundos son demasiado distintos. ¿Y qué decir de los extraterrestres? En la ciencia hay dos visiones de la inteligencia. La primera, la inteligencia es un conjunto de especializaciones estrechas. El murciélago caza moscas en la oscuridad de manera genial. La abeja construye los panales con gran precisión. El pez arquero derriba magníficamente con un chorro de agua a un escarabajo posado en una rama. Cada uno tiene su propio superpoder, afilado para un entorno concreto. Si esto es así, la mente extraterrestre será tan específica que difícilmente encontraremos un lenguaje común con ella. La segunda visión, la inteligencia es un sistema de cálculo universal. Si eres listo, eres bueno tanto en matemáticas como en música. Los científicos intentaron demostrar esto con los humanos durante mucho tiempo mediante los test de coeficiente intelectual, pero hoy hay muchas dudas sobre estos test. Dependen demasiado de la cultura y la educación. Hacer que un pulpo pase un test de coeficiente intelectual es una soberana tontería. Pero cuando un pulpo abre desde dentro la tapa del frasco en que está metido, entiendes que esa criatura es increíblemente lista. Entonces, ¿qué tienen en común un pulpo listo, un perro y un humano? La respuesta es sencilla: la flexibilidad y la capacidad de aprender. Recuerden a los perros de Pavlov. Suena la campanilla y empieza a salir saliva. El perro vinculó el sonido neutro de la campanilla con la comida. Es un truco evolutivo genial, saber predecir la aparición de recursos a partir de indicios indirectos. O el adiestramiento. Cuando un perro se sienta a la orden para recibir un premio, hace algo que en la naturaleza salvaje no existe. Sentarse no tiene ninguna relación con conseguir carne. Pero el perro mostró flexibilidad de pensamiento. Comprendió la regla del juego y cambió su comportamiento por un beneficio. Casi todos saben aprender. Las ratas resuelven laberintos. Los peces memorizan caras. Los científicos enseñaron hace poco a los abejorros a jugar al minifútbol, a meter una pelotita en un hoyo. Si la capacidad de relacionar causa y efecto y de cambiar el comportamiento está tan extendida en la Tierra, eso significa que es una ley evolutiva universal. Los instintos son un programa rápido. En cambio, la capacidad de aprender un truco nuevo es justo el ladrillo básico de la inteligencia. Y si nos
nos encontramos con extraterrestres, pueden tener el aspecto de amebas gigantes o de murciélagos, pero si son inteligentes, garantizadamente tendrán este superpoder, la capacidad de aprender cosas nuevas y predecir el futuro. Muchos biólogos discreparían con la idea de que la inteligencia es simplemente adiestramiento y aprendizaje al estilo campanilla saliva. En un laboratorio estéril, donde una rata corre por un laberinto, todo parece sencillo, pero la evolución no ocurrió en un laboratorio. Ocurrió en la naturaleza salvaje y caótica, donde sobre el animal cae al mismo tiempo un montón de información contradictoria. Y aquí, las observaciones de la naturaleza salvaje nos lanzan dos hechos muy incómodos. Primer hecho, la genialidad surge de manera puntual. En 1960, Jane Goodall hizo un descubrimiento sensacional. Los chimpancés hacen cañas de pescar con ramas para atrapar termitas. Fue un golpe, ya que se creía que solo el humano era capaz de crear herramientas. Y en la isla de Nueva Caledonia viven cuervos. Y no solo hacen ganchos con ramas para sacar larvas, saben hacer herramientas para conseguir otras herramientas. Pueden planear de antemano una jugada de varios pasos. Y aquí surge una pregunta. ¿De verdad esa increíble inteligencia los cuervos y los chimpancés la heredaron de su antepasado común? Pero permítanme, su último antepasado común vivió hace 320 millones de años, en tiempos de las libélulas gigantes. Si era tan listo, ¿por qué entonces son tontos los lagartos, los avestruces y los antílopes, que también descienden de él? La respuesta es solo una. La inteligencia de los cuervos y la de los chimpancés se desarrollaron de manera completamente independiente, igual que la de los delfines, igual que la de los humanos. La evolución no reparte a todos inteligencia general de un mismo cubo. Modela una mente especializada para una tarea concreta. Segundo hecho de la naturaleza salvaje. Las distintas habilidades viven en partes distintas del cerebro. Tomemos a las aves. El sinsonte cantor es una grabadora viviente. Puede memorizar y reproducir cientos de cantos ajenos. Una capacidad fenomenal de aprendizaje. Y ahora, tomemos al carbonero. Canta más bien regular, pero en otoño esconde miles de semillas en distintos lugares del bosque. Y en invierno las encuentra sin equivocarse. Un humano no podría hacerlo de ninguna manera. De estos dos tipos de genialidad se ocupan zonas absolutamente distintas del diminuto cerebro del pájaro. El canto es una zona, y la memoria espacial es el hipocampo. Por cierto, los taxistas londinenses, que tienen que aprenderse de memoria el mapa de la ciudad, también tienen el hipocampo agrandado. Resulta que la inteligencia no es una sustancia única, es un conjunto de herramientas especializadas. Pero, ¿cómo aparecen entonces criaturas como nosotros, capaces de construir naves espaciales? Lo más probable es que nuestra inteligencia humana sea simplemente la habilidad de combinar esas especializaciones estrechas. Si la imprevisibilidad del entorno se dispara, sobrevive aquel que sabe enlazar la habilidad de la memoria con las habilidades motoras y sociales. La sinergia de estos módulos es la que da esa chispa de razón que termina conduciendo a la creación de un telescopio. Los extraterrestres con los que podremos comunicarnos habrán recorrido el mismo camino, de especialistas estrechos a integradores universales. Nosotros, los humanos, por alguna razón estamos seguros de que los extraterrestres serán por fuerza brillantes matemáticos y científicos. Los filósofos creen que serán filósofos. Siempre lo juzgamos todo según nosotros mismos. Desde los años 60 se considera que las matemáticas son el lenguaje universal del universo. Incluso enviamos en las sondas Pioneer unas placas en las que indicamos las coordenadas de la Tierra respecto de los púlsares, utilizando el lenguaje de las matemáticas y la física. Parece lógico. Un triángulo es un triángulo también en Alpha Centauri, y el número pi es el mismo para todos. ¿Pero es así realmente? Algunos lo dudan seriamente. Nuestras matemáticas surgieron de nuestra experiencia física. Vivimos en un mundo tridimensional y durante milenios corrimos por la sabana plana y lanzamos lanzas en parábola. Entendemos intuitivamente la geometría de Newton. Pero a las criaturas del tamaño de una hormiga que viven en la superficie de una pequeña esfera considerarán que nuestras matemáticas no se parecen en nada a las suyas. La hormiga puede dar la vuelta a su pequeño planeta percibiéndolo como una superficie plana. Y en un mundo donde solo se puede caminar por la superficie de una esfera, el número pi no es igual a 3,14159265 al que estamos acostumbrados. Además, nuestras matemáticas terrestres no se desarrollaron por aburrimiento. Necesitábamos construir templos rectos, acueductos sólidos, y después calcular con precisión el vuelo de las balas de las catapultas y las trayectorias de los cohetes. Nuestra ciencia está empapada de ingeniería. ¿Y si los extraterrestres viven en el océano y no necesitan construir casas de piedra? ¿Y si son pacíficos y no se lanzan piedras? Es muy posible que esas matemáticas de las que tanto nos enorgullecemos y que consideramos el ABC del universo les parezcan tan exóticas e incomprensibles como nos parece a nosotros su hipotético sistema de olores. Saber contar es un enorme bonus evolutivo. Incluso los peces y las palomas saben distinguir mucho de poco, pero eso aún no son matemáticas. El paso de mucho poco
a la comprensión exacta del número, resulta difícil. A los chimpancés se les puede enseñar las cifras, y el famoso loro Alex no solo sabía charlar, sino contar de verdad objetos, incluso si eran de distintos colores y formas. Comprendía el concepto del número. Pero, ¿por qué solo unos pocos tienen tales capacidades? Lo más probable es que la inteligencia potente surja a saltos, cuando las condiciones del entorno cambian bruscamente, y hay que volverse listo rápidamente para sobrevivir. Tememos que los extraterrestres resulten ser una superinteligencia. Es lógico, nosotros inventamos la radio hace solo 100 años. La probabilidad de toparnos con una civilización que se encuentre en la misma etapa es ínfima. Lo más probable es que sean millones o miles de millones de años más antiguos que nosotros. Pero, ¿significa esto que sus cerebros biológicos serán mayores y más inteligentes? Es poco probable. ¿Para qué evolucionar biológicamente si pueden crear una computadora que piense por ustedes? En cuanto una civilización alcanza el cenit tecnológico, la evolución biológica de la inteligencia se detiene. Existe también la opción de la mente de enjambre. Miren un banco de peces o un enjambre de abejas. Una abeja por separado no es muy lista, pero el enjambre en su conjunto toma decisiones complejísimas, actuando como un único cerebro. En teoría, los extraterrestres podrían fusionarse en un único superorganismo, pero para eso hace falta un sistema de comunicación entre individuos increíblemente complejo y rápido. La sociabilidad y el uso de la tecnología se presentan a la vez como condiciones previas y como consecuencias del desarrollo de la inteligencia. Estos dos rasgos están tan interrelacionados que no tiene sentido plantearse cuál de los dos es primario. Pero aún así, en el mecanismo de la evolución de la inteligencia probablemente desempeñó un papel decisivo la interacción entre ambos. Y la culminación lógica del desarrollo de la inteligencia debería ser, o bien un cerebro externo del tipo de una computadora, o bien la prolongación de la evolución biológica del individuo, hasta su transformación en lo que llamaríamos una superinteligencia. Hasta ahora hemos hablado de los extraterrestres, dando por hecho que la vida compleja en el universo solo puede surgir de una manera, a través de la selección natural, es decir, a ciegas, por el método de prueba y error. Pero seamos sinceros, hay un segundo camino. La vida puede ser creada artificialmente. Nosotros mismos ya estamos en el umbral de eso. Estamos haciendo redes neuronales, bacterias modificadas genéticamente, carne artificial. Es muy posible que dentro de un par de cientos de años tengamos robots indistinguibles de las personas. Y las civilizaciones extraterrestres, que son millones de años más antiguas que nosotros, casi con seguridad ya saben hacer esto desde hace mucho. Surge la pregunta, si la vida es creada artificialmente, ¿se aplicarán a ella las mismas leyes de la evolución de las que hemos hablado antes? La selección natural parece terriblemente ineficaz. Millones de gacelas tienen que ser devoradas por los leones antes de que, por casualidad, nazca una gacela con las patas un poco más largas. Millones de moscas tienen que morir antes de que una de ellas, por casualidad, mute y se vuelva venenosa. Es lento y el resultado no está garantizado. ¿Y qué pasaría si la vida supiera hacia dónde tiene que evolucionar? ¿Y si una robogacela pudiera simplemente descargar una actualización y enseguida correr más rápido? A los autores de ciencia ficción les encantan los escenarios en los que la vida artificial se sale de control. Existe un cuento soviético. Los cangrejos caminan por la isla, sobre unos robots cangrejo capaces de autorreproducirse que comenzaron a devorarse entre sí en busca de piezas de repuesto y a evolucionar hacia monstruos de acero. ¿Saben? Matemáticamente eso es posible. Si una bacteria se divide cada 20 minutos, al cabo de 72 horas la masa de sus descendientes superaría la masa de todo el universo. Pero en la realidad, esto no ocurre. ¿Por qué? En primer lugar, los recursos se acaban. Incluso los robots cangrejo necesitan metal. Y en segundo lugar, en cuanto hay demasiados de algo, aparece sin falta alguien que empieza a comérselos. El ecosistema tiende al equilibrio. Pero, ¿y si una IA extraterrestre aprendiera a sortear estas leyes de la naturaleza? ¿Y si crearan seres que evolucionaran según las leyes de Lamarck? Existió un científico francés llamado Jean-Baptiste Lamarck. Antes incluso que Darwin propuso su propia teoría de la evolución. Consideraba que los animales podían transmitir a sus hijos los rasgos adquiridos durante su vida. Por ejemplo, la jirafa estira el cuello para alcanzar las hojas altas. Su cuello se alarga un poco a lo largo de su vida y trae al mundo una pequeña jirafita con el cuello ya alargado. Suena lógico y extraordinariamente eficaz. ¿Para qué esperar una mutación azarosa si se puede transmitir directamente la experiencia útil al ADN? Pero la ciencia ha demostrado que en la Tierra la vida no funciona así. Los genes no se reescriben con tanta facilidad. August Weismann les cortó la cola a varias generaciones de ratones, pero un ratón sin cola jamás llegó a nacer. Y ahora, imagínense un planeta donde las leyes de Lamarck funcionan, donde el código de programación, o el ADN extraterrestre, puede actualizarse en pleno transcurso de la vida y transmitirse a los hijos. La evolución allí avanzaría a una velocidad enloquecida.
Pero, ¿por qué la naturaleza terrestre no siguió este camino? ¿Dónde está la trampa? Solemos pensar que la evolución es una mutación. ¡Pumba! Y te ha crecido una tercera mano. O ¡pumba! A la jirafa le ha aparecido una vértebra extra en el cuello. En realidad, las grandes mutaciones casi siempre son una catástrofe y la muerte. Si a una jirafa de pronto le apareciera una vértebra cervical extra, su sistema circulatorio y sus nervios sencillamente no lo soportarían y moriría incluso antes de nacer. La evolución no funciona mediante adiciones bruscas de piezas nuevas, sino mediante el ajuste fino de lo que ya hay. Stuart Kauffman puso un ejemplo excelente. Imagínense que suben a una montaña por la noche en medio de una niebla espesa. La montaña es la cima de la supervivencia. Ustedes no ven el panorama completo del terreno, pero son capaces de dar pequeños pasitos hacia arriba. Eso es la selección natural. Y ahora imagínense que les dan un teletransportador que los lanza al azar 100 metros en cualquier dirección. El teletransportador es el equivalente a una mutación grande. ¿Lo usarían? Si están en una estepa llena y no se ven montañas, sí, se puede saltar, no hay nada que perder. Pero si ya están en la ladera de una montaña, un salto al azar de 100 metros casi con seguridad los lanzaría al precipicio. La evolución es una subida por una pendiente. Tanto en la biología como en el mundo de los robots se aplica una sola regla. Si funciona, no lo toques. Los cambios bruscos y repentinos en un organismo complejo casi siempre conducen a un error fatal. Por eso, incluso una inteligencia artificial probablemente evolucionará lentamente, paso a paso, probando pequeños cambios en lugar de reescribirse por completo en cada generación. Y eso significa que estará sometida a las mismas leyes de Darwin que nosotros. Los científicos decidieron comprobar si la selección natural es realmente tan mala en comparación con el lamarquismo. Crearon una simulación informática con dos tipos de bots. Los primeros eran bots darwinianos. Nacían tontos, aprendían sobre la marcha y los más exitosos sobrevivían y dejaban descendencia. Los segundos eran bots lamarquianos. Nacían directamente con las redes neuronales de sus padres ya descargadas, sabiendo de antemano dónde buscar comida. ¿Quiénes ganaron? Resultó que todo depende del entorno. En un mundo estable, los bots lamarquianos hacían trizas a los darwinianos. Nacer con un manual de supervivencia ya listo es un código tramposo. Pero en cuanto los científicos hicieron que el mundo virtual fuera cambiante, por ejemplo, modificando las reglas del juego, los bots lamarquianos empezaron a extinguirse a toda velocidad. Nacían con una férrea convicción de que, por ejemplo, las hojas de este árbol son sabrosas, y de pronto las hojas se volvían venenosas. Los bots lamarquianos no tenían ningún mecanismo para olvidar la experiencia obsoleta de los padres. Seguían las instrucciones a ciegas y morían. La historia de la Tierra es una sucesión de catástrofes monstruosas y cambios climáticos globales. Si en algún momento hubieran existido en la Tierra criaturas que evolucionaran según Lamarck, ya se habrían extinguido en la primera glaciación. Solo sobrevivieron los darwinistas, un poco torpes, pero flexibles, que se adaptan al nuevo mundo a costa del relevo generacional, no mediante rígidas instrucciones parentales. Para que el lamarquismo funcionara en un mundo cambiante, el organismo necesitaría un cerebro potentísimo. Pero las bacterias primitivas y las primeras formas de vida no podían permitirse ese lujo. Por eso, el lamarquismo natural en el universo es prácticamente imposible. Pero esperen, ¿y si los extraterrestres, o nosotros en el futuro, creamos vida artificial? Es decir, robots que se reproduzcan y evolucionen por sí solos. Si vamos a diseñar la vida desde cero, sin duda querremos que sea superlamarquiana. Querremos que nuestros robots no solo se copien a sí mismos, sino que también se autoperfeccionen. La evolución biológica no sabe hacer eso. Aquí va un ejemplo sencillo. Tenemos el nervio laringio recurrente, que va del cerebro a la laringe. En los peces es un trayecto corto y directo, pero a la jirafa, en millones de años, se le ha alargado el cuello, y el nervio se ha quedado enganchado en un vaso sanguíneo cerca del corazón. Como resultado, en la jirafa este nervio baja por el cuello 2 metros hacia abajo, y luego sube otros 2 metros hacia arriba. Ningún ingeniero en su sano juicio diseñaría algo así. Un superorganismo artificial corregiría este fallo de inmediato. Lo más interesante es que nosotros ya estamos usando este código tramposo lamarquiano, solo que no en los genes, sino en la cultura. Transmitimos a los hijos los conocimientos, las tecnologías y el lenguaje. Podemos decir, mamá, tu receta de la tarta lleva demasiado azúcar. ChatGPT propondrá una más saludable. Podemos rechazar las viejas ideas e inventar otras nuevas en una sola generación. La evolución de las ideas funciona según Lamarck y por eso avanza a una velocidad enloquecida. Sin ella no habríamos construido cohetes. La cultura también existe en los animales.
pero en nosotros esta capacidad ha llegado al máximo. No tenemos que esperar millones de años a que la evolución estreche la pelvis femenina o la ensanche para los bebés con cabezas grandes. Hemos inventado la cesárea y la anestesia epidural. Transmitimos la ciencia, la medicina y las leyes de generación en generación y desechamos las ideas obsoletas. Es precisamente esta evolución cultural la que nos ha permitido dar un salto enorme en un par de cientos de años. Imagínense que de pronto creamos robots perfectos. No tienen muelas del juicio que duelen, ni apéndice que se inflame. No tienen ese estúpido nervio laringio que en la jirafa da un rodeo de 4 metros. Están diseñados a la perfección. ¿Significa esto que el mundo de tales robots será un paraíso sin problemas? ¿Conflictos ni muerte? No. La matemática de la teoría de juegos es despiadada incluso con las máquinas perfectas. Supongamos que el filósofo Nick Bostrom tiene razón y que el universo será conquistado por una IA que tiene un único objetivo: producir clips de oficina. Trillones de bots perfectos trabajan sin descanso, extraen mineral y fabrican clips. En su mundo no hay música, no hay arte, no hay sexo, solo clips. Pero un programa es un código, y en el código se producen errores, mutaciones. Tarde o temprano, un bot, debido a la radiación cósmica o a un fallo en la memoria, modificará su código. Y de pronto decidirá que la forma más eficaz de hacer clips es fundir a los demás bots. En cuanto en una sociedad altruista perfecta aparece un egoísta, este empieza a ganar a toda velocidad. Es como una célula cancerosa en el cuerpo. Comienza la guerra de los bots, vuelven la competencia y la evolución. Por eso, una superinteligencia no significa invulnerabilidad ante las leyes de las matemáticas. Vale, ¿y qué hay de la inmortalidad? Casi todos soñamos con vivir eternamente. Los multimillonarios invierten fortunas en medicamentos contra la vejez. Una IA extraterrestre, al parecer, podría sustituirse fácilmente las piezas desgastadas y vivir eternamente. Pero la evolución, incluso la técnica, odia la inmortalidad. Y he aquí por qué. 1. No hay sitio para los nuevos. Si nadie muere, el planeta se llena rápidamente, y sin relevo generacional no hay desarrollo. Una ameba inmortal jamás se convertirá en humano. 2. El mundo cambia. Por muy perfecto que sea un robot, si mañana un asteroide choca contra el planeta o se enfría su estrella, el viejo diseño puede resultar ineficaz. Sobreviven aquellos que saben reorganizarse rápidamente mediante el relevo generacional. Y 3. Por todo hay que pagar. Es la ley del compromiso. Puedes hacerte una armadura de titanio y baterías eternas, pero te volverás pesado y lento. En un mundo donde todas las tortugas son inmortales, la liebre rápida que vive solo un año se llevará todos los recursos. En la Tierra existen los ratones marsupiales australianos. Los machos se aparean durante 2 semanas sin parar y luego literalmente mueren de agotamiento. Desde el punto de vista de la inmortalidad, es un fracaso. Pero desde el punto de vista de la evolución, es un éxito enorme, porque transmiten al máximo sus genes. Cualquier IA también se topará con este compromiso. ¿Para qué hacer una batería que dure 1.000.000 de años? Si con una batería de 100 años el dron vuela el doble de rápido y consigue recolectar más recursos. Al escudriñar el cosmos, no vemos armadas de sondas autorreplicantes. Probablemente la IA aún no ha conquistado el universo. Por lo visto, las leyes matemáticas de la competencia, el egoísmo y los recursos limitados frenan a las hordas de acero con la misma eficacia con la que frenan a las colonias de bacterias. Pero hay una idea descabellada y completamente científica: la panspermia dirigida. ¿Y si hace miles de millones de años alguna civilización extraterrestre bondadosa llegó a una tierra vacía y, sencillamente, vertió en el océano un cubo de moléculas de ARN? Sembraron las semillas y se marcharon. Desde entonces nos cocemos en el caldero de la selección natural. Evolucionamos a ciegas, sufrimos enfermedades, nos extinguimos por culpa de los asteroides. Parecemos 100% naturales, pero posiblemente todo este cruel proceso darwiniano no fue más que una incubadora. Los extraterrestres sabían que los robots lamarquianos morirían en el primer cambio climático. Sabían que la mejor manera de crear una mente robusta era hacerla pasar por miles de millones de años de picadora de carne natural. Quizás en eso consistía su gran plan. Los organismos artificiales lamarquianos no habrían podido sobrevivir en las primeras etapas de la evolución, pero algún día tendrían que madurar. Nuestros creadores entendían esto y tuvieron la paciencia de esperar los resultados de su experimento. Pero admite la posibilidad de que otros planetas estén poblados por formas de vida artificiales, que, sin embargo, sean indistinguibles de los productos esperados de la selección natural. But Captain, we both know that I am not human. Spock, you want to know something? Everybody's human. I find that remark insulting. Durante miles de años nos hemos considerado únicos. Estaba clarísimo quién era humano y quién no.
pero la ciencia empezó a difuminar esa frontera. Resulta que en nosotros corre ADN de neandertales y denisovanos. Resulta que los animales suelen hacer amigos, ponerse tristes y fabricar herramientas. Ahora imagínense que miramos al cosmos y encontramos allí una civilización. En la ciencia ficción, los extraterrestres a menudo se ven como humanos, sobre todo porque rodarlos así es más fácil y barato. Pero si las leyes biológicas del universo realmente son las mismas, ¿y si Hollywood tuviera razón? ¿Y si encontramos seres que caminan sobre dos piernas, construyen casas, aman a sus hijos, escriben poemas y hacen la guerra? ¿Serán, en esencia, humanos? Separemos las moscas de las albóndigas. Existe el concepto jurídico de persona, personhood, y existe el concepto biológico de humano, human. ¿Serán los extraterrestres personas? Esa es una pregunta para psicólogos y juristas. En la Tierra todavía no nos aclaramos con esto. Antes algunas razas humanas no se consideraban personas y se vendían como esclavos. Ahora hay activistas que demandan en los tribunales para que se reconozca como personas a los chimpancés a los que torturan en los laboratorios. O a la elefanta Happy, que se reconoce a sí misma en el espejo. Por ahora los tribunales se niegan. La sociedad no está lista para conceder a los animales derechos humanos. ¿Y qué hay de la inteligencia artificial? ¿Cuándo se convertirá una computadora en persona? Si algún día descargamos nuestra conciencia en una memoria USB, ¿se nos podrá borrar sin cometer un asesinato? El estatus de persona es una cuestión de nuestra moral y de nuestros acuerdos. En cambio, el estatus de humano es una cuestión biológica. La respuesta más sencilla es: humano es solo la especie Homo sapiens. Todos los demás no son humanos. Punto. Pero desde el punto de vista científico, esa es también una respuesta muy mala. En primer lugar, es un callejón sin salida lógico. Definirse a uno mismo a través de uno mismo no tiene sentido. Kant decía: para entender qué es un ser racional terrestre, tenemos que compararnos con un ser racional no terrestre. Si no, simplemente nos conocemos en nuestro propio jugo. En segundo lugar, el propio concepto de especie biológica está muy difuminado. En la escuela nos enseñan que una especie es un grupo de seres que pueden cruzarse y dar descendencia fértil. Un gato no se cruza con un perro. Pero en la naturaleza hay un montón de excepciones. Los lobos, los coyotes y los chacales tienen aspectos distintos, viven de manera distinta, pero se cruzan perfectamente entre sí. Las especies no aparecen de un chasquido de dedos. Es un proceso largo y gradual. Richard Dawkins puso un excelente ejemplo. La frontera entre nosotros y los simios parece nítida solo porque todos los eslabones intermedios se han extinguido. Imagínense que todos sus antepasados se pusieran en fila india. Ustedes caminarían a lo largo de ella y no verían ninguna diferencia entre las generaciones. Pero al final de la fila habría un australopiteco peludo. ¿En qué tatarabuelo termina exactamente el humano? No hay respuesta. Es más, nosotros, los humanos modernos, ni siquiera somos una especie pura Homo sapiens. Resultó que nuestros antepasados se aparearon activamente con neandertales y denisovanos. En el genoma de casi todos los humanos, excepto los africanos autóctonos, hay hasta un 4% de ADN neandertal. Somos un cóctel genético de distintas especies de humanos antiguos. Así que, si no podemos definir con claridad dónde termina el no humano y empieza el humano, ni siquiera en nuestro propio planeta, ¿cómo lo vamos a decidir para los extraterrestres? Vamos a entrar por otro lado e intentemos definir al humano a través de un conjunto de rasgos, a través de lo que hace y de lo que sabe hacer. El primer candidato es la razón. Nos gusta considerarnos seres racionales. Homo sapiens, humano racional. Suena con orgullo. Pero, ¿qué es la razón? Si la razón es la capacidad de resolver problemas, entonces el cuervo, que dobla un alambre para hacer un gancho y sacar la comida de una botella, también es racional. El pulpo, que desenrosca la tapa de un frasco desde dentro, también es racional. Incluso el moho mucilaginoso, que no tiene ni una sola neurona, encuentra el camino más corto en un laberinto. La razón es un criterio demasiado vago. Tal vez se trata del lenguaje. Somos los únicos que sabemos hablar del pasado, del futuro y de cosas que no existen. Una abeja puede decir con su danza: hay miel a 100 metros al norte. Pero la abeja no puede decir: ¿te acuerdas de aquella miel que encontramos el año pasado? Y mucho menos: ¿y si un día se acaba la miel? A esto se le llama habla desplazada. La capacidad de hablar de lo que no está aquí y ahora. Es un candidato fuerte. Pero ¿basta con eso? El segundo candidato es la teoría de la mente. Es la capacidad de entender que otro ser tiene pensamientos, deseos y conocimientos propios distintos de los tuyos. Tú sabes que tu perro tiene hambre, pero ¿sabe tu perro que tú sabes que él tiene hambre? Los chimpancés, al parecer, sí saben hacer esto. Pueden engañarse unos a otros y para engañar hay que entender que el otro no sabe algo.
pero los chimpancés no pueden hablar con un amigo sobre por qué engañaron a un tercero. No tienen reflexión sobre la reflexión. El tercer candidato es la cultura acumulativa. No es simplemente mamá me enseñó a partir nueces, sino una cadena. El bisabuelo lo inventó, el abuelo lo mejoró, el padre añadió algo, el hijo lo replanteó. Cada generación se apoya en los hombros del anterior. Ningún chimpancé en 1.000.000 de años ha mejorado su palo para cavar. ¿Y nosotros, en 10.000 años, hemos pasado del hacha de piedra al colisionador de hadrones? Es justamente la cultura acumulativa ese trinquete que no permite retroceder. Inventaste la rueda y ya está. Queda para siempre en la hucha de la civilización. Esa es precisamente la evolución lamarckiana de las ideas. El cuarto candidato es la imaginación. La capacidad de modelar en la cabeza algo que nunca existió. Dibujar un unicornio, inventar un dios, escribir una constitución. El dinero es imaginación, el Estado es imaginación, los derechos humanos son imaginación. Ni un solo átomo del universo sabe lo que es un euro o la democracia. Eso solo existe en nuestras cabezas y funciona solo porque hemos acordado creer en ello. Yuval Harari lo llamó la revolución cognitiva. Fue precisamente la capacidad de creer en cosas inventadas la que permitió que miles de personas desconocidas cooperaran. Las hormigas también cooperan por millones, pero según un programa genético rígido. Nosotros, en cambio, podemos reorganizar toda la sociedad en una sola generación con solo cambiar la historia en la que creemos. Pues bien, si nos encontramos con unos extraterrestres que poseen los 4 rasgos, ¿serán humanos? Biológicamente, no. Pueden tener sangre de silicio y 8 patas, pero funcionalmente serán indistinguibles de nosotros. Discutirán de política, tendrán miedo a la muerte y se preguntarán si están solos en el universo. Y aquí empieza lo más interesante. Si la evolución convergente es una ley y no una casualidad, estos rasgos pueden ser inevitables para cualquier civilización lo suficientemente desarrollada. Igual que los ojos surgieron de manera independiente decenas de veces en la Tierra, también la razón, el lenguaje y la cultura pueden ser atractores evolutivos, puntos hacia los que se dirige cualquier vida compleja. Tal vez humano no es una especie biológica. Tal vez humano sea una etapa del desarrollo, igual que la mariposa es una etapa de la oruga. Y cualquier civilización que haya pasado por una picadora de carne lo bastante larga de selección natural llega tarde o temprano al mismo conjunto de herramientas. Cerebro grande, lenguaje complejo, acumulación de conocimientos y capacidad de soñar con las estrellas. Si esto es cierto, el universo puede estar lleno de humanos. Tendrán aspectos distintos, respirarán gases distintos, vivirán a temperaturas distintas, pero por dentro, en lo que de verdad importa, serán nosotros. Y entonces la frase del Capitán Kirk adquiere un significado completamente nuevo. Todos somos humanos, no porque tengamos el mismo ADN, sino porque el universo inventa una y otra vez la misma solución para la misma tarea: cómo sobrevivir, comprender el mundo y transmitir esa comprensión más allá.